Preguntarle a la invitada, a lo mejor le gusta a Miriam Hernández también. Pues, Yo creo que sí, puede ser. Sí, ¿ah? pues Puede ser. no es descartable. Porque ya tenemos a nuestra primera invitada del día de hoy. Estaremos conversando con Valesca Ananías, psicóloga y magíster en desarrollo cognitivo. ¿Cómo está, Valesca? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Antes de entrar al Me gusta. Eso te iba a preguntar antes de entrar al tema. ¿Eres como para ir a ver a Miriam Hernández este sábado? ¿Podrías participar mañana en el concurso para ganarte la entrada? Voy a estar ahí participando, me encanta. Muy bien. Artista nacional más encima. Sí, además, qué bueno. Valesca, ¿eres mamita? Sí, de 2 pequeños. Feliz día de partida adelantado, ¿ah? Antes de comenzar. Y hoy día vamos a hablar de un temazo que también lo recordamos con el cumpleaños de Marcela Bacareza, que es la educación inclusiva y sus dos caras de la moneda con docentes sobrepasados. Tenemos la frase, la inclusión en la boca, pero no en el acto. Nos cuesta muchísimo ser inclusivos y, como dice muy bien acá, tenemos docentes agotados. Entonces tenemos estas dos partes que se contraponen. ¿Y qué está sucediendo en la sociedad con este fenómeno? Querida Valesca, cuéntanos. Claramente tenemos hoy día un equipo, un cuerpo docente muy fragmentado. Yo lo pondría así, ¿no? Como fragmentado y muy polarizado, con esta necesidad de querer ser muy inclusivos, y está perfecto, y que es lo que todos buscamos como sociedad, ¿no? Ser más inclusivo, más respetuoso, entender la diversidad y poder aceptarlo desde ahí en nuestras aulas. Sin embargo, el trabajo que les toca a los docentes en sala de clase es muy complejo y muy diverso. Fíjense que yo visito harto los colegios, voy haciendo mucha observación de aula y me encuentro con docentes que tienen tremendas voluntades y muchas ganas de poder aportar y de hacer cosas muy bonitas y muy buenas para los niños. Sin embargo, el sistema hoy día no está permitiendo que esto suceda. Hay otros elementos que podríamos discutir por qué, ¿no? Pero sin duda la inclusión hoy día no es que esté solamente en la boca, ¿no? Ni en el discurso, sino que estamos queriendo hacer cosas, pero está un poco complejo el escenario. Valesca, y tú decías, has ido a sala de clase y todo. ¿Hoy está más violenta la sala de clase o cuando estudiábamos nosotros? Mal dicho puede ser, y si alguien se enoja con lo que voy a decir, que lo tome bien. O tal vez no aguantábamos, no lo decíamos y no reclamábamos hoy día. O efectivamente hoy día la sociedad estudiantil, básica, media y todo, ¿está más violenta? Sí, claro. Hay una sociedad distinta hace 30, 40 años atrás. Hoy día las personas están mucho más violentas, tú te das cuenta en la calle, las personas en general, están con un lenguaje diferente, están mucho más, diría yo, poco tolerantes, esa es la palabra, muy poco tolerantes y explotan rápidamente. ¿Sí? ¿Me van a decir algo? Valesca, nosotros, como yo te decía recién, la inclusión es como de la boca para afuera. Nos cuesta mucho actuar, pero también yo creo que es un tema de desinformación y de repente de ignorancia de parte de uno, porque tampoco sabe cómo educar, cómo enseñarle a los niños, porque a nosotros nos enseñaron discriminando a las personas. Entonces, nosotros no tenemos ese chip de la inclusión y uno en el camino lo ha ido aprendiendo o se ha tenido que educar con respecto a, pero no todos tenemos acceso a esa información. ¿De qué manera nosotros podemos inculcarle la inclusión a nuestros hijos? O sea, es que la inclusión como concepto, digamos, uno podría decir, sí, estamos transitando en procesos de inclusión educativo, perfecto, pero la inclusión va mucho más allá, tiene que ver con el respeto simplemente del otro. Simplemente con el respetar y el tolerar la diferencia, eso, digamos, es la base para estar en una comunidad. Tú te das cuenta en el ascensor, en el metro, en el supermercado, en el mall, te das cuenta que no hay muchas veces inclusión, y no solamente pasa porque estemos hablando de niños con TEA o de niños con síndrome de Down, ¿sí? Como con estas neurodivergencias, sino que tiene que ver con un concepto mucho más profundo de la sociedad, que es el respeto al otro, tolerar la diversidad y tolerar la diferencia, incluso a nivel de opiniones. Claro, yo puedo tener una opinión distinta a ti, pero no por eso te voy a excluir de una conversación o de un entorno social. Claro, como lo veíamos hace un ratito en el programa y estábamos hablando, por eso yo te mencionaba a la Marcela Bacareza, que hoy estuvo de cumpleaños, porque ella adoptó
y a uno de sus hijos, el cual es diferente, y ella muestra en redes sociales cómo le ha enseñado que es igual a sus hermanos, la inclusión también, porque ella le daba miedo, claro, tenía estos temores de que en la plaza lo apuntaran o que lo miraran de más, y también ella nos ha mostrado eso en su Instagram. Entonces, como dices tú, la inclusión no va solamente en estas condiciones, sino que en todo, en respetar los colores, en respetar todo, opiniones, todo. O sea, imagínate que todos somos distintos, nadie es igual, no hay un cerebro igual a otro, ¿sí? Y cuando hablamos de neurodiversidad, no estamos hablando de los niños con TEA, de los niños con síndrome de Down o de los niños de color de piel diferente. Estamos hablando de cerebros distintos. En una sala de clase donde hay 30, 40, 45 niños, ¿no? Tienes 40 cerebros distintos y eso ya es neurodiversidad. Sí, ahora, que sea neurodivergente tiene otras características más biológicas, pero la neurodiversidad siempre ha existido. Las aulas siempre han estado diversas y hoy día lo que se busca es hacer una enseñanza mucho más diversificada que obviamente respete los ritmos y las particularidades de cada uno. No sé si está oficializado o no, pero lo digo por experiencia propia en conversar con mi hija, que es profesora, pero hoy día en las universidades no está incluido esto como ramo, y que me parece que debe ser. Hoy no te preparan para decir, ¿sabes qué? Vas a trabajar con niños, te vas a encontrar con, como dices tú, con esta diversidad de, no sé, 35 cerebros, diferente y todo. Me parece que también ahí, como dice uno, dejando de lado tal vez al colegio, sacándole la responsabilidad a los padres, hoy las universidades, las que preparan a los docentes, debiesen también en su malla curricular incluir como ramo justamente lo que estamos hablando. Tal vez alguna lo tiene. Absolutamente, no, absolutamente. Es que tiene que ver con el paradigma en el que nos estamos moviendo. Exacto. O sea, si yo entiendo que la pedagogía tiene que ver con enseñar, desarrollar habilidades en cerebros diversos, distintos, obviamente que toda la práctica, desde cómo yo planteo una actividad, cómo yo la desarrollo y cómo la evalúo, tiene que estar apuntada hacia la diversificación. Entonces, en las universidades hoy día, y estoy de acuerdo contigo, todavía no se ha hecho la actualización, ¿no? No solo de la inclusión, ¿no? O no solamente de este concepto neurodivergente, sino de esta mirada o este paradigma que es muy neurodiverso y que en el fondo busca que la educación pueda llegar a todos independientemente de sus características, potencialidades o necesidades. Entonces ahí las universidades tienen un tremendo desafío en poder actualizarse respecto a esto. Llevándote nuevamente a unos temas que hemos ido tocando los dos, específicamente el de la violencia, y es lo mismo que acabas de decir tú. Generalmente cuando hablamos de estos temas, y nos pasa a nosotros también en los medios de comunicación, hablamos de la violencia, a los jóvenes que agreden, a los profesores, y lo sé, es como la noticia que se da. Te quiero llevar, y como dice uno, me voy a hacer defensor, aprovechando la profesión de mi hija que ha elegido y que la lleva y la defiende con tanta alma. ¿Qué se le puede recomendar a los profesores en estas situaciones? Porque no es fácil hoy día. Como dices tú, no nacimos aprendiendo, lo decía la Angelina. No, yo no entro a una sala de clase y lo que menos pienso como profesor, como docente, es que mis alumnos se van a poner a pelear en la mitad de la clase. Uno cree que va a ser una jornada bonita, tal vez a uno lo voy a echar para afuera porque me tiró una talla, se portó mal, se paró más de la cuenta. Claro. Uno cree así. Uno no va preparado para separar niños que se están agarrando a combo, hombres y mujeres. Con la violencia, claro, que está con la violencia que hoy día lo vemos. O sea, porque yo creo que hasta el mismo profesor le da miedo separar. Exacto. O intervenir en un acto así. ¿Qué le podemos decir ahí a los profesores a esta hora de la mañana, Valesca? Mira, yo creo que hay situaciones de violencia que no son competencia directa del docente, ¿sí? Hay mucha responsabilidad. Hoy día se habla mucho de que el docente es el responsable, las instituciones educativas, y en cierta manera sí, obviamente hay una responsabilidad compartida, pero no se puede hacer cargo un docente de toda esa dificultad en términos de conducta y de violencia. Ahora, como estrategia, a mí me parece que siempre la educación emocional y la posibilidad de crear un vínculo con sus estudiantes es algo fundamental para el buen desarrollo del clima escolar. O sea, estos docentes que buscan estrategias de vincularse con sus estudiantes y cosas sencillas, saber cómo están, cómo es la composición de su familia, mirar y saber cómo vienen de la casa, tomaron desayuno, no tomaron desayuno, llegó el papá, pelearon, no pelearon, ¿qué está pasando? Cuando yo me vinculo desde la educación emocional, al menos puedo entrar en el mundo de los jóvenes, sobre todo los más grandes, a poder ser un referente. Pero si no tengo esa vinculación emocional, la verdad es que tenemos pocas posibilidades de poder impactar en la vida de esos estudiantes, al margen de todas las causas que pudiésemos discutir respecto de por qué estamos en este momento violento, ¿no?
pero como estrategia fundamental, creo que el docente tiene la responsabilidad profesional y ética de vincularse emocionalmente con sus estudiantes, porque pasan mucho tiempo juntos y es un referente. Bueno, yo salí hace muchos años del colegio, cosa de mirarme las canas nomás, y yo lo he dicho otras veces, yo hasta el día de hoy mantengo amistad con profesores de esos años, y me acuerdo de la Jimena Tello, profesora de arte plástica, del Chavo González, que me hizo castellano, del Pato González, que me hizo el profe Juica, que me hizo educación física, profe Pessoa, por nombrar alguno. Y hoy día uno le pregunta a los jóvenes y dice, no, me dice, yo con suerte le hablo. Se perdió ese lazo, uno en el buen sentido. ¿Eras amigo? ¿O tenías, como decís tú, tenías buena onda con el profe o con la profesora? Lo que pasa es que a veces nos quedamos siempre en la crítica, siempre estamos criticando a los niños o a los estudiantes, siempre estamos desde el vaso medio vacío, ¿no? Y la verdad es que lo único que va a movilizar a ese estudiante el día de mañana cuando tenga que tomar decisiones, ¿sí?, es el consejo, es el modelo, es qué le dijo ese profesor que le generó un vínculo en algún momento, ¿sí? Piensa tú en los jóvenes que sufren maltrato, en los jóvenes que están abandonados, en los jóvenes que están en la otra línea, digamos, ¿no?, de la sociedad. Lo único que necesitan es ser mirados, ser atendidos, ser escuchados. Por lo tanto, cuando el docente toma ese rol muy protagónico en términos emocionales, hay un antes y un después. Mira, tenemos acá un mensajito a nuestros teleoyentes y dice: hola, buenos días, excelente tema, felicitaciones. Yo como madre de un hijo con discapacidad siento y veo que la inclusión es palabra de discurso, es dar dinero para la Teletón y sentirse bien, pero de incluir falta dolorosamente mucho. En el colegio, de 10 profesores que les tocan alumnos en sus aulas con discapacidad intelectual, 2 tienen las ganas de querer conocer a nuestros hijos y de ahí partir para enseñar al ritmo del niño y no de ellos. Cuesta mucho el solo hecho de adaptar los materiales para ellos por parte del profesorado. No están preparados los profesores y lamentablemente no todos tienen el interés de querer aprender o dar a conocer a nuestros hijos. Mi hijo tiene síndrome de Down y es una lucha horrible y agotadora año tras año. Es un testimonio de María. Muchas gracias, María. Sí, la verdad es que pasa, digamos, ¿no? O sea, tenemos hoy día muchas dificultades en sala y se requiere mucha voluntad para poder generar adecuaciones, ajustes. Pareciera ser que cuesta tanto, yo lo hago, es mi reflexión, ¿no? Cuesta tanto a veces ajustar cosas mínimas y esas cosas mínimas a veces permiten que ese estudiante pueda estar en ese espacio, que pueda participar socialmente, que pueda tener la oportunidad. A veces no es tan complejo hacer ajustes. Sí, mira, pero hay un tema de voluntad también. Marco me dice, yo creo que no solo en el campo educacional, piensa que esos niños van a crecer y hay que insertarlos a la sociedad y laboral. No está preparado en general y la sociedad y los trabajos cada vez están más crueles. Claro, porque efectivamente los niños que se están preparando vienen después en otras etapas también. Sin duda, o sea, hoy día yo me dedico a la parte de infancia y adolescencia, pero esos niños y adolescentes que pasan por nosotros, digamos, van a ser adultos en algún momento. ¿Y dónde van a estar? Mira ¿Cómo los va a tratar la sociedad? Mira qué buen mensaje nos acaba de llegar. Buen día. Ojalá se pudiera pensar en la neurodivergencia en adultos, ya que todo está centrado en el mundo de los colegios y los liceos. Pero cuando llegan a la universidad, rechazo, bullying. Y ni hablar de sus relaciones amorosas, amistosas y sexuales. Porque las personas con discapacidad o con neurodivergencia no son asexuados. Un mundo poco aceptado por los padres y en la justicia, pero aún. Algo de avanzado con la ley TEA en educación de los pequeños y salud, pero mucho falta para las personas adultas en lo universitario, en salud, en la justicia. Pero solo se tratan con mayores de edad. En nada importa el diagnóstico, dice. ¿Qué te parecen ahí los comentarios? Es una realidad dolorosa, es una realidad muy, muy cruda y muy dolorosa. Y estoy de acuerdo, o sea, es difícil no estar de acuerdo con la gente, ¿no? Porque hablan del sentir y de la realidad que ellos están viviendo. Si las cosas fuesen distintas, probablemente tendrían opiniones diferentes. Pero es cierto. Valesca, ¿y qué consejo nos podrías dar tú como para aprender a ser un poquito más inclusivo, pero desde el acto?
O sea, en el día a día, yo creo que simplemente flexibilizar un poco más en las acciones que uno va teniendo, mantener el respeto hacia las personas, entender que todos tienen una vida diferente, que todos cargan una cruz distinta, ¿sí? Y que en el fondo todos merecen también la oportunidad y el derecho a poder estar en espacios inclusivos. Yo creo que el respeto es algo básico, ¿sí? Y siempre lo menciono aquí en la institución, a los colegios, a los profesores. Valesca, y sabiendo que no hay receta, pero como decía la Angelina, algún consejo, por ejemplo, porque hoy día, cuando sucede un acto de esto, vuelvo a decir, de estas imágenes que vemos y que lamentablemente a veces son muy habituales, de una discusión de dos niñas peleando en una sala de clase y todo, pero todo eso tiene, porque cada una tiene su papá, tiene su familia respectivamente, todo, entonces involucra un tema familiar, más hoy día que te muestran en las redes sociales. ¿Algún consejo? Porque me parece que receta no hay, pues no, esto no es una receta que diga, mire, ¿sabe qué? Tómese esto, haga esto y lo firma un doctor. No es así, la vida es diferente. No hay recetas claramente, esto tiene que ver con temas sociales, tiene que ver con paradigmas, tiene que ver con cómo la sociedad se va manifestando, se va constituyendo, se va relacionando, pero claramente hoy día lo que en el fondo uno busca es que podamos ser un poco más respetuosos, un poco más amables con el entorno. Y a propósito también quería mencionar cortito, es difícil pedirle a la gente que sea muy respetuoso o que sea más inclusivo o que tenga más tolerancia si nuestras autoridades, digamos, ¿no? Se refieren de manera irrespetuosa hacia otras personas. Entonces yo creo que ese es un llamado importante. Exacto, yo creo que eso es gravísimo, yo creo que es una tremenda falta de respeto, no solo, digamos, la manera en que se menciona, ¿no? Sino cómo se maneja, ¿sí? A nivel institucional el tema de la inclusión. Yo creo que ahí está el ejemplo de por qué hoy día estamos así y por qué los docentes tienen resistencia y por qué a los docentes les cuesta tanto la inclusión, y mientras los papás por fuera están haciendo todo lo posible por estar dentro del sistema, tenemos autoridades que nos boicotean todos los procesos. Entonces hay un reflejo de lo que está pasando hoy día. Sí, como dices tú, o sea, si los que están dirigiendo, de los cuales uno piensa que son los que dirigen los destinos y que nos van a guiar en esto, sí, estamos totalmente de acuerdo. Y porque además tú tienes que pensar que las personas que dirigen las instituciones educativas tienen que ser personas criteriosas que puedan sortear la diversidad, ¿cierto? Y hacer ajustes de manera equilibrada. Bueno, ahí hablábamos de lo que te decía, por la preparación. Si vamos a preparar profesores para que puedan dirigir en una sala de clase 38 cerebros diferentes, como decías tú, mención, que me gustó mucho esa frase, debemos preparar también para dirigir destino educacional en un colegio, en un jardín infantil, en un centro de formación técnica, en una universidad, personas que lleguen preparadamente, que tengan, como dice uno, no solamente el requisito por currículum, para que se entienda bien, sino que deben estar preparados para el desafío educacional que van a asumir. Valesca, como siempre, y nos queda porque siguen llegando mensajes, así que muchas gracias una vez más por compartir con nosotros de esta manera, además, muy directa, que lo haces tú cada vez que estás con nosotros. No, gracias a ustedes, que tengan una linda semana y feliz día a la mamá también ahí para ustedes. Gracias, Valesquita. A participar, tiene que participar. Sí, nos vemos el sábado en Miriam Hernández. Nos vemos, ojalá. Gracias, Valesca ahí, bonito tema. Oye, qué buen concurso tenemos, chiquillos.